Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, y ahora vamos a Brasil, Campinas. A ver, ahí es una localidad muy buena, muy próspera, y nos está aguardando muy atentamente, y saludamos también muy enérgicamente y hasta cariñosamente a Juan Casa. Juan Casa, que tiene 2 S, lo de casa con 2 S. Bueno, él es abogado, docente y experto en idiomas, y habla una maravilla y nos va a explicar un montón de cosas lindas, como siempre, a través de todos sus podcasts que llaman la atención cada vez que aparecen en las redes sociales. Adelante, querido Juan Casa, y disculpa por la demora, pero estamos con esto del rally acá, y bueno, es prioridad, sin que te enojes vos, ¿verdad? Adelante, te escuchamos, y bueno, vamos a saber qué novedades nos traes. Buenos días, Bruno, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Adelante, excelente. adelante. Bueno, qué gusto volver a estar en tu programa, qué gusto que me hayan invitado nuevamente, me siento muy contento por eso. Y sí, yo entiendo lo del rally es un furor, así que no te preocupes con relación al tiempo, sin problemas, es nuestro entretenimiento. Así mismo es. Bueno, Juan Carlos Espínola Casa, así es el apellido oficial, el nombre oficial de Juan Casa, pero se lo conoce como Juan Casa, y me parece muy interesante la abreviatura y el énfasis que le da al apellido de Casa, pero con 2 S. Bueno, originario el Juan de Lambaré de Paraguay, acá una ciudad muy cercana a Asunción. Se graduó como abogado y ejerció la profesión durante 2 años. Sin embargo, su interés por los idiomas y la enseñanza lo llevó a trasladarse a Brasil hace 16 años. O sea que algo de portugués habla, donde obtuvo una licenciatura en lengua inglesa y portuguesa en Campinas, o Campiñas, no sé cómo se dice, Campinas me parece. Campinas, y actualmente cursa un posgrado en literatura y producción textual en lengua española. Él trabajó en un montón de colegios internacionales en Brasil como docente, y enfocado en preparar a estudiantes para universidades en el exterior. Qué interesante todo esto, para cursos universitarios en el exterior, a través de universidades, por supuesto. Además, fue coordinador técnico en una institución de enseñanza de idiomas, porque él es un políglota, domina muchas lenguas y las habla perfectamente. Su carrera combina la formación en Derecho con una profunda dedicación a la educación intercultural y la excelencia académica. Bueno, Juan Casa tiene hoy la importante... Es impresionante porque me conocen más ustedes que yo mismo a mí. Bueno, está muy bien, y así nosotros repasamos otra vez el hecho de conocerte doblemente. Bueno, el tema que va a exponer hoy acá Juan Casa ante ustedes es muy importante, muy interesante, y espero que lo tengan en cuenta tanto al tema como a él, por supuesto. La libertad de expresión y el peso de la palabra. Qué bueno esto, la libertad de expresión, saber expresarse, y el peso de la palabra, la importancia de la palabra en el sentido comunicacional, principalmente en esta era digital. Así que te escuchamos acá en BM Online ya mismo, querido Juan Casa. Muchas gracias, Bruno. Bueno, ese es un tema bastante particular, y principalmente en esta época de las redes sociales, porque a veces decimos, sí, hay que expresarse libremente, pero ¿será hasta dónde llega mi libertad o hasta dónde llega mi derecho? Entonces siempre se dice que la libertad, inclusive la libertad de expresión, es un derecho absoluto, y no lo es. Tiene sus limitaciones. Y yo pienso que es muy importante debatir sobre el asunto, escuchar opiniones diferentes, porque en este momento donde las redes sociales son tan inmediatistas, donde yo solo puedo entregar un mensaje y eso estar así muy rápido en este momento, o sea, yo
escribo algo, opino algo y ya está inmediatamente en las redes. Cuando nosotros, bueno, primero vamos a conceptualizar un poco la cuestión de la libertad de expresión. Claro, porque yo quería, perdóname, porque yo quería preguntarte justamente Sí, el sí. significado de esa libertad de expresión en una supuesta era democrática, por ejemplo, porque eso es fundamental también. ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestras palabras y hasta dónde no? Porque no siempre uno tiene toda la libertad al abrir la boca y de mover la lengua, ¿no te parece? Exacto, y yo pienso que mucha gente no lo sabe, pero existe un marco regulatorio muy robusto en Paraguay, donde, bueno, si tiene fallas o no, ahí es otro asunto, pero sí existe un marco regulatorio, alguien que me limita hasta dónde llegar con la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión es nada más que un derecho fundamental, un derecho humano, que te permite expresarte libremente. Y la expresión puede ser amplia. La expresión puede ser a través de críticas, a través de opiniones, a través del arte. O sea, existen tantas formas de expresarte, porque eso es parte de los fundamentos. Y existen 3 fundamentos históricos con relación a la libertad de expresión, que es en ese mercado libre de ideas, la prevalencia por la verdad, ¿ok? Entonces, la búsqueda de la verdad es muy importante en ese marco de la libertad de expresión. Luego, la búsqueda de la dignidad, o sea, el expresarse es un acto individual. Y, por supuesto, la protección de la democracia, porque todas las democracias, las grandes democracias en el mundo defienden la libertad de expresión. Pero el mismo marco regulatorio, como ya lo expresé antes, limita un poco hasta dónde llega. Si vamos y se contrapone a otros derechos fundamentales también, ¿verdad? Entonces, es importante cuidar o saber que él llega hasta cuando se va a herir la dignidad de una persona, cuando se va a ofender. Entonces, hasta ahí llega mi libertad de expresión. Y Decime, para mí, perdóname que entre de repente sí, así, Juan, que te interrumpa, porque sí, es muy importante lo que estás diciendo y se me vienen aquí las consultas a la mente y quiero que se cristalicen las mismas para contigo, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado justamente el ejercicio de esa libertad de expresión? Porque entramos en la pandemia hace 4 años y todo el mundo se recluyó, digamos, y de repente se abrió todo otra vez y después empezaron ¿cómo que se llaman? Las organizaciones de la izquierda a tirar su lenguaje o sus expresiones muy fuertemente y tuvieron un rechazo del otro lado y después como que se calmaron las aguas. ¿Cómo está hoy esa libertad de expresión a través del cambio de todos estos paradigmas y estos momentos, estos tiempos, estos vaivenes que hubo últimamente? sí. Sí, bueno, yo pienso que para hablar un poco de cómo está hoy debemos hablar un poco de cómo es nuestra historia, ¿no? Y Sí, en cómo Paraguay no. tenemos un histórico muy grande con relación a la libertad de expresión. Pero en otros tiempos, Bruno, lo que teníamos era la prensa, o sea, los periódicos, la radio y la televisión. Entonces existía una responsabilidad editorial cuando se publicaba una información. Entonces, si yo quería procesar, había una ley que me favorecía o que me protegía o que me garantizaba un proceso contra una información falsa, una difamación, una calumnia. Hoy en día, con el aumento del uso de las redes sociales, de Internet, el usuario puede escribir cualquier cosa, como le dije antes, y estar publicado. Y estas plataformas digitales no saben lo que vas a opinar. Entonces no está previamente publicado y aprobado, o aprobado y publicado. Es inmediato. Entonces cada uno se da el derecho de decir lo que quiere, porque creen que Internet es una tierra de nadie y no es muy así que funciona, ¿no? Entonces existen limitaciones, existen reglas, las personas dejan nombres y apellidos inclusive en sus publicaciones. Y eso es algo que me gustó haber abordado ese asunto aquí en tu programa y es un
una columna también que yo estoy trabajando ahora, porque va a ser mi próxima publicación, porque en ciertos comentarios, yo hablo mucho en mis podcasts sobre el español y nuestra historia, la evolución de la lengua en sí, y yo leo comentarios de gente, por ejemplo, que dice, no, pero nunca existieron los virreinatos, o Paraguay siempre fue un reino. Ok, voy a respetar lo que estás diciendo, pero ¿cuál es la fuente? ¿De dónde viene esa información? Entonces yo pienso que para hablar un poco de esa transición, de esos cambios, es muy importante saber cómo era antes, es muy importante saber que hoy Internet no es tierra de nadie, que todo el mundo publica lo que quiere, pero todo el mundo, creo que es, y es algo muy intrínseco, debe ser responsable un poco por lo que dice. Porque no solamente decís lo que te viene en la cabeza o lo que hace sentido para vos. ¿Cuál fue tu fuente? Es muy fácil opinar cuando estás en tu celular detrás de una pantalla, pero la gente que está investigando, la gente que está en las universidades, la gente que está atrás de de algún tema específico, y no voy a entrar en asuntos de vacunación ni nada de eso porque no quiero polarizar demasiado, pero yo pienso que existe un grupo de personas que está ahí trabajando, investigando, y mientras tanto otras personas dicen, no, eso no es válido para mí. Bueno, justamente al respecto de lo que estás diciendo, que es muy interesante, estamos con Juan Casa, él está en Campinas, en Brasil, él es paraguayo, pero hace 16 años que está allá en el país vecino. La libertad de expresión y el peso de la palabra, principalmente en esta era digital, es el tema madre del que él parte con todo esto que estamos digamos, preguntando nosotros y escuchando por su parte también nosotros. Pero al respecto de esta falta, en este caso, de libertad de expresión, lo que sucedió hace 2 días acá en nuestro país, en Luque, justamente, conocer Luque porque es localidad vecina a tu ciudad original de Lambaré. Al parecer nuestro presidente no está a favor de la libre expresión, que tuvo que arrebatar e ignorar las consultas de una concejal opositora, Belén Maldonado. Arrebató el micrófono, la dejó hablando sola a ella sin que escuchara a la gente lo que estaba diciendo, que solo quiere cumplir con sus ciudadanos al pedir informes, en el caso de Maldonado, esta concejal, sobre un proyecto del famoso viaducto que los involucra directamente a todos los luqueños. Es una vía rápida aérea de 4 kilómetros que se va a empezar a construir ahora, y hay sectores de la ciudad que no están de acuerdo con lo que se va a hacer, y al parecer el gobierno sin consulta previa a nadie de los habitantes, a ningún habitante ahí de Luque, emprende esto, y además con una adenda que fue, digamos, ilegal, ¿verdad? En fin, son historias que no vienen al caso, pero también no es que tenemos nosotros la libertad de expresión absoluta. Hay gente que acá al programa nuestro no puede venir. Es la primera vez que yo escucho una cosa así. No puede venir por orden superior, por ejemplo. El caso del mismo interventor de la Municipalidad de Asunción. No puede venir porque tuvo amenazas, y toda su familia también. Y el caso también de nuestro cartel, que te habrás enterado, de BM Online, de Bruno Masi, ahí en la parte inferior de ese gran hotel Dazzler, acá de Asunción, una zona coqueta de la capital paraguaya, que fue baleado 2 veces, sí, ese cartel. Bueno, entonces, no es tan así. Una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es la realidad de las cosas, por lo menos acá, en nuestro país, hoy, bajo el gobierno de Santiago Peña. ¿Qué más nos podés decir, querido Juan Casa? Bueno, yo pienso que con relación a lo que pasó en Luque, la censura siempre fue una estrategia del gobierno, de todos los gobiernos. Estoy hablando de Paraguay nada más, de
los gobiernos están acostumbrados a trabajar con censura. Y en ese sentido hay varios tipos de censura. Creo que una de las más utilizadas inclusive es la autocensura, ¿no? Esa cuestión de yo no voy a participar, o yo soy un periodista y estoy investigando sobre cierta situación y prefiero no hacerlo porque recibí amenazas. Entonces, lo más importante es mi familia. Entonces, ese es el tipo de autocensura. O, por ejemplo, no decir cuál es mi preferencia o cuáles son mis opiniones públicamente porque tengo miedo a la amenaza. Entonces, ese es un tipo de situación que vemos todos los días, que por más que se griten las cuestiones de libertad de expresión o los derechos de libertad de expresión y cuán desarrollado puede ser un país, todavía sigue existiendo casos de autocensura, censura social, por ejemplo, la presión sobre algo. Entonces, las formas como balear un cartel, por ejemplo, a un medio de prensa o a una figura que trabaja con el periodismo, son formas de querer censurar o de querer callar, ¿verdad? Y esas son estrategias siempre de opositores, de la... Sí, gente que envidia lo que uno hace. Gente que envidia también lo que uno hace y que quiere poner palos en la rueda. Pero vamos a tu tema central, por favor, Juan Casa. Sí. Hay una suerte de evolución ahora también. ¿Cómo los ciudadanos se pueden proteger en este caso, o proteger los derechos, sus derechos de libertad de expresión? Porque esa sería una consulta muy enfática también. ¿Cómo uno puede, digamos, defender lo que quiere dar a conocer, habiendo este tipo de clima de censura que existe, ¿verdad? No solamente acá, seguramente en muchas partes del mundo, sabemos eso. Pero ¿cómo uno puede defenderse ante estos hechos? Bueno, yo pienso que son varias estrategias y para mí la defensa mayor es un proceso, una demanda con relación a eso, porque la ley me garantiza los derechos ante una difamación, ante una calumnia. Pero yo pienso que por sobre todas las cosas, el derecho se ejerce con deberes. O sea, yo sé que tengo mis derechos de expresarme libremente, pero yo sé que tengo una responsabilidad y obligaciones que están colados en relación a ese derecho. Yo pienso que la mejor arma para todo es la educación. Y si hablamos de esta era digital, la educación digital, yo pienso que las personas deben informarse más. Yo pienso en la cuestión de valorizar un poco los centros de investigación, como dije, a los universitarios. Es una forma de defensa también, porque yo puedo ser víctima de una difamación o de algún tipo de opinión que hiere mi dignidad. Yo puedo tener opiniones contrarias a la tuya y nosotros podemos discordar. Eso no significa nada, pero el momento que existe una ofensa o que existe una denigración a la dignidad o a mi dignidad, ahí sí se están cruzando fronteras. La mejor forma de defensa es también actuando con responsabilidad, sabiendo que si yo cometo algún tipo de deliberación, una opinión deliberada, por ejemplo, sí, van a haber consecuencias, eso es lo que está diciendo. Exactamente, van a haber consecuencias. Las personas tienen que saber que por más que Internet sea, digamos, que no tenga una jurisdicción física, existe protección también. Y lo que más me llama la atención es lo que yo siempre digo, es que a veces estas personas que provocan ofensas dejan nombres y apellidos. Oye, es muy fácil saber quién fue que dio un tiro en un cartel o quién dijo tal cosa. La gente deja nombre y apellido. Bueno, ya no lo hacen en el anonimato. Así mismo. Bueno, ¿verdad? ¿Y hasta dónde llega ¿cómo se llama? El poder de uno en el sentido de la expresión? Comienza el derecho del otro, ¿verdad? Así Exacto. Que también hay que saber medir eso, hasta dónde uno puede llegar, o si no, las consecuencias van a ser ya contra la misma persona.
¿verdad? Bueno, Sí. que- Debemos querido, saber que el derecho, que la libertad de expresión no es un cheque en blanco, sí, ni tampoco es un salvoconducto para la irresponsabilidad. Muy por el contrario, ¿verdad? Yo puedo ser víctima también de eso. Se debe sostener la conciencia que la palabra tiene peso. Todo lo que yo digo tiene peso. Entonces, demostrar cuál es mi argumento, cuál es mi fuente con relación a eso, ¿verdad? Eso es un poco el asunto del cual inclusive yo estoy trabajando hoy y he descubierto bastantes materiales con relación a eso y siempre me llevan a las historias de censura de los países latinoamericanos. Es una historia muy, muy interesante. Lastimosamente, después de tantos años, las cosas se siguen repitiendo, desde el gobierno, desde grupos sociales, desde grupos a veces minoritarios, en fin, ¿verdad? Pero es importante entender un poco cómo funciona el derecho a la libertad de expresión. el No solamente la derecho, libertad de sí, expresión. claro, el derecho de uno llega hasta donde comienza el derecho del prójimo, del que está más cerca. En fin, es muy simple. Bueno, querido Juan Casa, te agradecemos mucho por el tiempo, la predisposición, porque no es fácil estar esperando, hay una conexión, tendrás muchas actividades, sabemos eso, pero siempre es un deleite escucharte y esperemos que alguna vez nos conozcamos en vivo y en directo acá, cuando llegues a Paraguay, cuando llegues a Asunción. Entonces la invitación cursada desde ya para ti, para participar acá en el programa nuestro. Te escuché hace poco en uno de los podcasts últimos tuyos el hecho de hablar como vos sabés o tú sabes. Eso, lo del vos y lo del tú, por ejemplo, porque a veces uno cambia ese tipo de expresión de acuerdo a con quién estás hablando, si hay gente de afuera, qué sé yo, del vos pasás a tú y ese tipo de cosas. O de repente también alguno que viaja a España o que viaja a Buenos Aires quiere hablar como esa gente, ¿verdad? Y se olvida de la individualidad de uno mismo, ¿verdad? Entonces quiere asociar su lenguaje al hispanoparlante o al español en este caso, o al argentino, al curepa y compañía vela. Entonces nos olvidamos de cómo hablamos acá en Paraguay y como que damos de baja a nuestra manera de ser nosotros mismos. Y eso a veces como que es humillante, ¿verdad? Y uno tiene que preservar eso, ¿no te parece, Juan? Sí, por supuesto que sí. Ese contenido que yo lancé hace unos días relacionados a justamente el voceo, el tuteo, o otro podcast que se llamaba Te cambiaste el acento para encajar. Inclusive tuvo muchos comentarios ahí. Me encanta leer a todas las personas que opinan, inclusive a los que están contrarios y puntos de vista también. Pero yo lo hice exactamente pensando en lo que pasó con esta paraguaya que fue y que negó prácticamente. Yo ya soy española, dijo, ¿y por qué? ¿Tener los documentos? No, yo ya tengo el acento español, ¿verdad? Como si eso le validara, ¿no? Sí, así mismo es, así mismo. Bueno, pero también entra acá la ignorancia. Bueno, pero eso es Sí, sí, otro claro, tema. Bueno, claro. querido Juan Casa, muchísimas gracias. ¿Qué proyectos inmediatos tenés? Y lo que queremos saber es cuándo venís acá, cuándo venís a Paraguay, concretamente. Bueno, el proyecto inmediato es continuar con los podcasts. Estoy haciendo un posgrado ahora, como vos mismo lo presentaste, en producción textual, en literatura. Me gusta muchísimo la historia latinoamericana, entonces estoy profundizando ese conocimiento. Y lo de Paraguay, bueno, yo pienso que en diciembre. Todavía no está no está confirmada esa información, porque a mí me encanta cuando mis padres vienen a Campinas, porque así nos vamos a la playa, les paseo un poco aquí, ¿no? Pero me encanta también ir y disfrutar de las cosas más simples de Paraguay, como sentarse en la plaza, tomar un cocido o tomar un tereré. Me fascina. Son cosas que valoramos tanto cuando estamos fuera. Entonces, oportunamente voy a estar ahí, te prometo que voy a visitar el estudio. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan Carlos Espino La Casa. Juan Casa desde Campinas, Brasil.
Un placer hablar con él. Su tema matriz fue la libertad de expresión y el peso de la palabra, principalmente en esta era digital. Pero vamos a continuar con él porque es, como bien dije, una satisfacción inmensa escucharlo y atenderlo al querido Juan Casa. Somos BM Online.